abierta la inauguración, como diría, de este diálogo con Gringo González y Carlos Saavedra, a quien les digo muchas gracias por venir hasta acá. Es otra cosa estar frente a frente. Y bueno, yo tengo mis comunicados que andaban volando ahí. Comienza el presidente Milei con complicadas afirmaciones, complicadas por quien las dice, quien las difunde, nada menos que el presidente de Argentina, hablando de Bolivia, de esta falsa denuncia de golpe de Estado. Estamos hablando de esta sonada militar el miércoles 26 de junio. Para Milei está confirmada como fraudulenta. Habla de unos reportes de inteligencia. Dice: gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble, los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano y el partido político gobernante controla, no lo pregunta, no lo pone como hipótesis, afirma el presidente Milei, controla el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y afirma también que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras, y cita estos ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Habla también de 200 presos políticos, incluida la expresidenta interina Janine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho Vaca. Entonces, ¿qué pide Milei? Que prevalezca la democracia, que hace años está siendo atacada en el Estado plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas del país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio. Ni bien terminó de difundir esto, salió este comunicado del Estado plurinacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde rechazan enérgicamente estas comillas, inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República. Añade que Bolivia ha decidido soberanamente vivir en democracia con características interculturales, por lo cual defenderla ante cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al gobierno constituido por el voto del pueblo es claramente un golpe de Estado. Y termina diciendo que la convivencia pacífica y la hermandad entre nuestros pueblos nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas. También lo afirma, no lo pone como hipótesis, lo afirma. La amistad boliviano-argentina es histórica, por lo cual agradecemos las miles de voces desde Argentina condenando el golpe de Estado fallido en Bolivia, así como expresando su solidaridad y el apoyo al gobierno boliviano. Dice: nuestra respuesta a los golpes de Estado y planes de desestabilización siempre será con más pueblo organizado, más derechos, más memoria, más verdad, más justicia, más democracia participativa, intercultural y comunitaria para nuestra población. Y termina con este último, que es de ayer, 1 de julio, comunicado, ya termino. También el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en ejercicio de su soberana política de relaciones internacionales, convocó este 1 de julio al embajador de la República Argentina, Marcelo Adrián Mazzoni, recientemente arribado, para transmitir la molestia del gobierno boliviano por las declaraciones emitidas el 30 de junio por el presidente Milei. La ministra interina de Relaciones Exteriores, Marianela Prada Tejada, transmitió el rechazo enérgico a cada uno de los puntos mencionados en el comunicado, y retoma la parte sobresaliente del primer comunicado. Por otro lado, esto salió recién 2 de julio a las 6 a.m. El perfecto dinosaurio idiota, y esto, como usted ve, tiene una firma, es Javier Milei, presidente de nuestra hermana República de Argentina. El perfecto dinosaurio idiota. 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista. 3. Luego de las agresiones de Lula, en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y el apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia, se queja porque le respondo con verdad. Ha estado preso por corrupción y es comunista. Así son.
Estos idiotas, exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos. Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, ya hubiera perdido. La libertad avanza. La libertad avanza hubiera perdido. El partido de Milei, ¿no? Así es. No le hicimos caso y ganamos. Y como no puede asimilar su horror, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino. ¡Viva! La libertad. Carajo. Carajo. Sí. Correcto. Bien, Gringo entiende todas las siglas de Milei. Quiere decir... El coba de Milei. El coba de Milei. ¿Qué coba bates tienes que decir? Viva la libertad, carajo. Esa última ni con ayudita podía. Viva la libertad, carajo. Por suerte está aquí Gringo González. ¿Por qué hemos invitado a Gringo y a Carlos Saavedra? Porque mira la política, la analiza, nos ha ayudado a abrir varias puertas de comprensión. Y Gringo González, porque es un periodista que comprende las siglas de Milei, porque sigue la política, porque es un periodista de larga trayectoria, porque ha sido también embajador de Bolivia en Argentina, así que si no venía Gringo yo no podía hacer este programa, así que comience el Gringo. Claro que sí, con todo gusto. Gracias otra vez, Claudia, un placer estar con Carlos y un saludo a toda la gente. Bueno, en la línea de tiempo, tú entraste con los comunicados de manera directa a la parte menos diplomática de esta historia, porque quiero recordarles, y creo que es importante puntualizarlo, hubo un momento diplomático en esta historia. Empieza el 26 de junio con un primer comunicado de la Cancillería de Bolivia, comunicando, ¿no es cierto?, informando que habían algún tipo de movimientos militares extraños, ¿no es cierto?, que aconsejaban que eventualmente podría tratarse de una sonada militar, de algún tipo de acción militar, obviamente reñido con la constitución política del Estado. No tengo presente la hora exacta en la que fue hecho este comunicado de la Cancillería, pero seguramente durante el día ya fueron llegando las manifestaciones de apoyo, de respaldo al gobierno boliviano, al rechazo a cualquier tipo de intentona golpista o interrupción del proceso democrático, etc. Entonces, tan es así que al final del día, la misma Cancillería emite otro comunicado agradeciendo las manifestaciones que hace la comunidad internacional de respaldo al proceso boliviano y rechazando un eventual golpe de Estado. En ese contexto, y no sé si los compañeros, yo les mandé esta mañana tempranito para que ver si lo podemos poner, este es un comunicado que sacó la Cancillería Argentina el mismo 26, justamente ese día, en ese contexto, a las 9:23 de la noche, a las 21:23. Y allí, básicamente, no sé si lo tienen, no recuerdo exactamente el contenido literal de ese comunicado, si lo tienen. Vamos a ver, ¿lo tienen? No, lo podemos volver a mandar, Gringo, enseguida lo ponemos. Claro que verificamos sí, yo lo voy a mandar luego. Pero básicamente, ¿qué decía? Reitero, un comunicado de la Cancillería Argentina, donde manifestaban su rechazo a cualquier tipo de aventura que tenga que ver con el rompimiento del orden democrático en nuestro país, que apoyaba, obviamente, al gobierno del Estado plurinacional a su lucha por que se mantenga, ¿no es cierto?, se respete el orden establecido a partir de los votos. Es decir, un comunicado 100% diplomático, ¿no es cierto?, 100% diplomático, que no tiene absolutamente ningún rasgo que pudiera manifestar que tú ya has planteado en esos siguientes comunicados, porque esto viene luego. Es decir, la comunicación que hace a través de su ministro, su portavoz, diríamos que es el señor Manuel Adorni, el señor Milei, ¿verdad? Allí ya obviamente escala, ¿no es cierto?, hacia otro escenario mucho más político, mucho más violento, y en la medida que se acerca a ese escenario, se aleja obviamente del ámbito diplomático. Ahí está, lo vamos a girar un poquito acá. Comunicado, lo achicamos tantito, gracias. Si quieres. Comunicado de prensa sobre la situación en Bolivia. La República Argentina reafirma la defensa irrestricta de la democracia en la región y condena todo intento de quebrantarla. En ese marco, repudia las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano y expresa su firme apoyo al Estado de Derecho, mientras remarca la importancia de sostener las instituciones democráticas en el Estado plurinacional de Bolivia. Ahí está, Cancillería Gov.ar.ex. Este es a la noche del 26, o sea, el mismo día del episodio del pasado miércoles. Este es un comunicado que, entiendo yo, es así como se refiere una Cancillería a un evento que se produzca en otro país. Entonces, claro, cuando irrumpe el vocero del señor Milei para dar lectura al comunicado que tú ya leíste hace un ratito, donde ya evidentemente avanza a un escenario
muy poco ya de los diplomático. dinosaurios, sí. No, antes de los dinosaurios, leíste el otro, sí, el donde primero, habla de el de los ahí. presos políticos, donde Exactamente. habla de una serie, hace una serie de alusiones. Sí. Es decir, se entremete en la política boliviana, es decir, trasciende ese ámbito estrictamente diplomático en el que tienes que respaldar los procesos es decir, pierden las formas. El comunicado de Pierden ayer. las formas. Yo no sé qué habrá pasado con la señora Mondino, que es la canciller, cuando Milei leyó ese comunicado, para su gusto seguramente muy tibio, muy timorato o muy nada, ¿verdad? Pero claro, aquí tú dirás, Carlos, diremos, Claudia, posiblemente en el medio se conocieron ya los otros pormenores, que empezaron a, digamos, constituir la narración o el relato de que aquí no hubo un golpe, sino más bien un autogolpe, que fue una puesta en escena organizada por el propio gobierno. Y claro, posiblemente leyendo esos elementos, siguiendo, me imagino, algunas cuestiones en redes sociales, etcétera, y escuchando las declaraciones, entre otras, de Zúñiga, del general Zúñiga, me imagino que deciden dar un volantazo. Es decir, se acabó la diplomacia, vamos a los bifes, que es donde obviamente Milei se siente más cómodo, ¿no? Entonces, esa primera lectura. Hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención, y es la rapidez con que la Cancillería lo llama consultas al embajador Ramiro Tapia, al embajador de Bolivia en Argentina. Eso me llama un poco la atención, porque tiene todo el derecho la Cancillería, y es parte de los protocolos, que lo convoques al embajador, en este caso el embajador argentino en La Paz, lo convocas, ¿no es cierto?, haces una reunión, y allí le preguntas y les dices, a ver, embajador, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue este comunicado del señor Adorni? Entonces, bueno, ahí el embajador dará las explicaciones. Si eventualmente las explicaciones que te da el embajador no te convencen, ahí sí lo llamas en consultas a tu embajador en el país, en este caso a Ramiro Tapia, embajador en Argentina. ¿Qué es lo que hicieron rápidamente? Anoche estaba ya embarcando Ramiro Tapia para llegar a Bolivia. ¿Cuál es la diferencia entre que convoques al embajador argentino y lo llames a tu embajador en consultas o a consulta? Es muy diferente, es muy diferente. Gringo, solamente para información Sí. nuestra, ¿qué funciones has tenido en Argentina representando al Estado boliviano? En Argentina, en principio, fui cónsul general, ¿no? Fui cónsul general. Entonces, todo este tipo de escenarios a mí, por ejemplo, Exacto. no debieron haberme interesado. Pero, posteriormente a eso, fui embajador en Brasil. Y ahí sí, obviamente, empecé a empaparme y a conocer todos estos procedimientos. A mí nunca me llamaron en consultas, porque estuve un año con el gobierno de Lula, otro con el gobierno de Dilma Rousseff, entonces no hubo ningún tensionamiento. Porque, ojo, esto de llamada a consultas no es un tema menor. Es un primer momento de tensión. Totalmente. Es cuando la tensión entre los países empieza a crecer. La primera señal, que es una suerte de protesta, fíjate, en el mundo diplomático, donde todo es tan modoso, tan cuidadoso, todo así tan despacito, hay que ir cuidando, modulando, etc. Esta es una primera señal fuerte. Es decir, cuando tú lo llamas a tu embajador, le estás manifestando al país donde está tu embajador que no estás de acuerdo con la forma en que han procedido. En Entonces, todo este caso, es un mensaje siendo fuerte. cónsul en Argentina y embajador en Brasil, todo esto te es familiar, sabes cómo funciona, y los volúmenes que estamos ascendiendo en términos de relación entre dos estados. No son dos Totalmente. políticos que se están boconeando, ¿no es cierto? No, en esto una ya, campaña. esto ya relación avanzó, entre dos países. avanzó al ámbito diplomático en el momento en el que la Cancillería de Bolivia, apegada a las convenciones internacionales y en su más puro derecho, lo convoca, lo llama a consultas a nuestro embajador. ¿Cuánto tiempo dura eso? Mucha gente se está preguntando. ¿Qué significa eso? Que le va a decir al embajador, a ver, contame qué pasó y ahora vas a hacer esto. Le da instrucciones y él se vuelve inmediatamente. No. Han habido llamados a consultas que han durado meses y hay llamados a consultas que han durado años. Este es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. Mira, es un qué paso peligroso. previo. Es muy peligroso. Y venimos de lo que ha sucedido en España hace poco. Carlos, ¿cómo miras todo esto? Bueno, No has sido embajador, pero sabes de los peligros que podemos correr como países, ¿no? En tensión. correcto, a ver, dos apuntes, uno para hablar específicamente de la Argentina y luego creo que hay que entender esta conflictividad no solo en términos de la política nacional interna, sino en términos de cuáles son los órdenes geopolíticos que se están disputando a nivel mundial y cómo se configuran esos órdenes a través de las disputas en la región. El último tuit de Javier Milei, que no ha dejado de ser un outsider, un analista bastante histriónico y sigue su mismo estilo como presidente, lo confirman, ¿no? Hay una disputa ya argentina-brasilera entre dos de los gigantes de la región que geopolíticamente nos puede decir mucho. Pero a ver, además, siguiendo la línea que planteaba Gringo, el primer tuit de Diana Mondino, la canciller,
¿Qué es lo que dice? A las 5:47 de la tarde de ese mismo día dice: los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia, cierra Diana Mondino en su tuit. Y muy a tono con todo lo que se había expresado en la llamada comunidad internacional ese día en el que nosotros nos vimos otra vez frente a un abismo, ¿no? Pero absolutamente diplomático, además, en una línea absolutamente diplomática, donde lo primero es el respeto irrestricto al orden constitucional y democrático de un Estado, que es lo que corresponde hacer desde la diplomacia. Luego viene el quiebre, ¿no? Ese quiebre que también lo vemos en lo nacional, porque también, si ustedes recuerdan, en lo nacional, la primera reacción de absolutamente todos los actores políticos es encolumnarse a la defensa del Estado democrático, más allá de las personas, más allá de los partidos. Pasan las horas y viene el quiebre, ¿no? Y se quiere hacer de una situación tan compleja como la que se ha vivido el pasado miércoles 26, ¿no? Una caricaturización, ¿no? De una situación que ha puesto en vilo la democracia. Y exactamente lo mismo pasa con Javier Milei y con su gobierno, ¿no? Que inmediatamente y de manera muy alegre y de manera muy poco responsable y fuera de la diplomacia, quiebra la línea y es el único Estado, ni siquiera Estados Unidos, porque si tú te fijas el comunicado de la embajada americana está en otra línea. Si bien no afirma que ha habido un golpe de Estado, dice que va a tomar todas las expresiones que se están dando, es mucho más cauto, ¿no? Argentina es diplomático, es ¿no? diplomático, es absolutamente diplomático, ¿no? Sin ponerse del lado del relato, del lado de lo que pasó en Bolivia el miércoles 26. Pero además, no sé si vieron ustedes ayer la declaración de un alto funcionario de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, de la Cancillería, sí, sería de Estados Unidos, que están siguiendo, él salió a decir que están ¿sí? observando, que se constata con esto la fragilidad de la democracia en ciertos lugares del hemisferio. Esa fue su declaración. Está claro que es una manifestación de debilidad del sistema democrático lo que pasó. Y finalmente dice, vamos a seguir recibiendo informes, como que ellos, toda la información que han recibido no ha terminado de y eso es, estamos mirando. Y dicen que van a tomar en cuenta lo que el expresidente Morales dice. Bueno, uno parecía haberlo visto todo en la política, bueno, y ahora... Ahora sí les caen mejor las palabras de Evo Morales, no solamente a Estados Unidos, también al presidente Milei, que en algún momento también hace referencia a eso. Y bueno, miren cómo ayer el hermano Evo y hoy lo que dice Evo va en contra del actual presidente Luis Arce. Este guión, ningún cineasta, ningún director de cine. Vamos, por favor, a la nota de AFP. Bolivia convoca embajador en Argentina después de que Milei negó fallido golpe, solamente para completar el panorama. El gobierno de Bolivia llamó este lunes a consultas a su embajador en Argentina, Ramiro Tapia, como muestra de rechazo a una declaración del gobierno de Javier Milei que calificó como una falsa denuncia al fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce el pasado miércoles. Bolivia rechaza inamistosas y temerarias declaraciones de la oficina del presidente de la República Argentina. Al mismo tiempo, la Cancillería boliviana citó al embajador argentino en La Paz, Marcelo Mazzoni, para expresarle su rechazo enérgico por las declaraciones de la oficina del presidente Milei, que dio por confirmada como fraudulenta la denuncia de Arce por el alzamiento armado del pasado 26 de junio. El gobierno de derecha de Milei, que mantiene tensas relaciones con los gobiernos de izquierda de la región, se desmarcó del respaldo internacional que recibió Arce ante la sublevación militar de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, en cabeza del general Juan José Zúñiga, ex jefe del ejército, hoy detenidos tras asediar con tanques por unas horas al Palacio Presidencial. Una intentona golpista. La versión oficial de un intento de derrocar el actual gobierno ha sido cuestionada después de que Zúñiga afirmara al momento de su captura que actuó por pedido de Arce para aumentar su popularidad, algo desmentido por el presidente boliviano. El domingo, el expresidente Evo Morales acusó a Arce, su antiguo aliado, de haberle mentido al mundo con un autogolpe. 0 de disparo, 0 de muertos. Bueno, ahí estaba Evo Morales, como pone también en figurillas al actual presidente Luis Arce, pero al margen de esta interna de la política boliviana y de la política masista, que ya nos ha dejado sorprendidos varias veces, porque ya no nos pueden dar
más sorpresas, ya hasta donde están las cosas no hay retorno, pero implicar ya relaciones con Argentina, tensiones con Argentina, creo que estamos pisando una frontera muy delicada que comienza, estábamos comentando fuera de cámaras, con si el presidente va o no a la posesión de Milei, de cuánto tardan en darle las cartas credenciales. Nada justifica, pero plantea como algunos elementos de tensión, de lejanía ideológica que no debería intervenir con los buenos modales, pues, ¿no? Sí, es un tema complicado, ¿no? Es decir, ¿de dónde a dónde va la diplomacia? Esa es un poco la pregunta ahora, ¿no? Porque con estas declaraciones daría la impresión de que se han vuelto elásticos los márgenes de la diplomacia. Y yo no considero que sea así. Yo creo que el gran mundo de la diplomacia, que lo manejan, por ejemplo, ¿quiénes? Los gringos, los chinos, los rusos, ahí te dan unos ejemplos fenomenales de cómo se maneja la diplomacia. O sea, es como decía Churchill, ¿no? O sea, la diplomacia es el arte de mandar a alguien al infierno y que él te pida la dirección, digamos, ¿no? Claro. O sea, que le encante que tú lo apalees, digamos, Claro. una cosa así. Entonces, ese es un arte, una ciencia, una capacidad tremenda que tienen esos países. Y Milei no es pues un gran jugador de la diplomacia internacional, viene anunciándolo ya desde la campaña. Yo creo que esto no debiera sorprendernos, mucho menos asustarnos. Yo entiendo que hay mucha gente que ya está tratando de especular y sacar ventaja y decir, ahora que rompemos relaciones con Argentina nos vamos al infierno. Y no, yo no considero que sea tan así, ¿verdad? Porque además hay muchos antecedentes. Mira, me he permitido hacer una recolección de algunas perlitas del amigo Milei. Bueno, a Brasil le dijo comunista y corrupto, y por eso estuviste preso, nunca me voy a reunir contigo. A Lula. El presidente Lula. Hace poquito Lula le dijo, yo no me voy a reunir contigo hasta que no me pidas disculpas. No salió Milei, salió Adorni diciendo, ¿de qué tiene que pedir disculpas? ¿Qué cosa mala hizo o dijo el señor Milei? Bueno, Milei no va a la cumbre ahora a encontrarse con Lula, porque sabía que se iban a encontrar en la cumbre del Mercosur. A AMLO le dijo ignorante. Es verdaderamente patético, lamentable y repugnante el señor Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo Milei. A Gustavo Petro, al presidente de Colombia, dijo asesino terrorista. A los chinos les dijo de todo, especialmente durante la campaña. Nada con China, nada con exactamente, los comunistas. Nada con asesinos, les dijo asesinos a los chinos, ¿no? Y estuvo muy entusiasmado cuando alguien tuiteó y dijo, lo que la izquierda quiere para ti es el salario de Cuba, esto de aquí, esto de allá, y la justicia de China, por ejemplo, ¿no? ¿Y España lo anotaste? Bueno, lo tengo, por supuesto, aquí tengo España, cuando, sin ponerse colorado, le dice al señor Pedro Sánchez, al presidente de España, tu esposa es una corrupta, ¿no? En España, en el ámbito de un encuentro de Vox, ¿no? Del partido de ultraderecha allá en España. Pero no solo eso, fíjate, bueno, a Maduro, te imaginarás, le dijo de todo. E inclusive, fíjate que ha tenido tensiones con gente con la que sintoniza políticamente. Luis Lacalle Pou, por ejemplo, ¿no es cierto? Han tenido un fuerte encontronazo a raíz de las declaraciones de Milei, que se considera un ultralibertario, que no quiere presencia del Estado absolutamente para nada. Y obviamente Lacalle Pou, que en algún momento dijo, tenemos que tener un Estado fuerte, si no la cosa no va a funcionar. Y fíjate que también ha tenido tensión con Santiago Peña, que es el presidente de Paraguay, afín, diríamos, ideológicamente con Milei, por el tema de Yacyretá, una vieja deuda que tiene aparentemente Argentina con Paraguay por el uso de energía de Yacyretá, y que eso ha elevado la tensión. Pero claro, Milei es cuidadoso cuando, por ejemplo, no se pelea con el Departamento de Estado, con Estados Unidos, no se pelea con Bukele, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los que sí tiene una sintonía más amplia. A Boric también le dedicó. Como dice una amiga, después de toda esa lista, ¿a quién va a invitar en su cumpleaños? Buena pregunta. Bueno, lo acabas de decir. Hay dos. Sí, por el momento son dos, y seguramente Donald Trump, él debe estar soñando que Bolsonaro, el próximo invitado Trump, a su cumpleaños sea Trump, ¿no? Él ahí obviamente se va a sentir muy fortalecido, y tiene que ver con muchas cosas, es la implementación del caos en Argentina. Bueno, yo no sé si ahora el presidente Milei está apostando a gustarle a gringo, a gustarle a la diplomacia tal como la conocemos hoy, o más bien ir llenando plazas, que si las llena cuando está en España, cuando va allá y hay una audiencia para estas frases, para estos gestos que se juntan en una plaza y dicen
viva la libertad carajo, o Milei estamos contigo. De repente ahí está su apuesta, ¿no? De repente esa es su carta política, no lo sé. Sí, yo creo que él tiene un público, pero además también va a tener varios invitados al cumpleaños, ¿no? Yo creo que lo va a invitar a Bolsonaro, puede invitar a Cast en Chile, obviamente Santiago Abascal de Vox va a estar ahí abrazándolo. Bueno, aquí ya tiene dos, ¿no? Claro. Los puso en su comunicado. Correcto. Dos mencionó acá. Va a estar Le Pen de Francia, ¿no? O sea, a ver, hay que entender que en el escenario geopolítico mundial hay un avance de la derecha más radical, de la ultraderecha, que está empezando a poner espacios de poder en muchos lugares, ¿no? Hay muchos crecimientos, hay muchos que han tomado el poder, ¿no? En Chile Cast estaba a punto de ganar, Bolsonaro ha sido... pero no ganó, pero tampoco ganó. No ganaron, pero era impensado que personajes de esta mirada política, ¿no?, de ultraderecha puedan llegar a competir antes. Y yo no doy por descartado que después puedan llegar a ganar. En Europa, de hecho, están domingo están ganando. En Francia, ¿no? Avanzaron en Francia. Así es. Fue un golpe tremendo Durísimo para el presidente Macron. No, es evidente que hay una reconfiguración del escenario geopolítico y eso, la región no está exenta a eso, ¿no? Entonces, el conflicto en Bolivia ya ha saltado a órdenes ya geopolíticos regionales. El Grupo de Puebla ayer se ha manifestado y ha mandado a pasar clases de educación cívica y de ejercicio de la democracia a Milei, ¿no? También ha emitido un tuit contundente y categórico. Entonces, ya lo que pasa en Bolivia no es un tema solo que está en disputa de los actores locales, sino que ha pasado a una esfera internacional donde somos el centro de disputa geopolítica, ¿no? Bueno, los abogados no leen en coca, los periodistas y los analistas tampoco, pero escenarios que se pueden abrir inmediatamente. Yo honestamente no creo que Milei vaya a modificar su mirada hacia Bolivia. Yo creo que a él no le interesa a Bolivia, definitivamente. Ahora fíjate, si él se ha tomado la libertad o ha tenido el tupé de pelearse con España, imagínate, nosotros hablamos decía el comunicado de la Cancillería, la vieja relación histórica que tenemos con Argentina. ¿Qué me cuentas de los españoles, no? Que en gran medida la población argentina hoy es de esos viejos migrantes españoles que llegaron a Argentina y que, bueno, encontraron hicieron la bien, no la América, pero encontraron una forma por lo menos de alimentarse, que en Europa en ese momento no la encontraban. Entonces yo creo que a Milei no le interesa mucho, no le va a preocupar el hecho de que eventualmente haya una ruptura. Yo calculo que la ausencia de nuestro embajador va a ser por mucho tiempo. El siguiente paso en el ámbito diplomático, digamos la terminología, es una suerte de ausencia permanente. Una ausencia permanente, que es que el encargado de negocios oficialmente asume la responsabilidad o sea, un funcionario de segundo rango que de ninguna manera, diríamos, no sé por qué es estoy una buena acordándome señal. de Estados Unidos. Hace tanto tiempo que no tenemos un embajador, ni allá ni acá, por supuesto. Y claro, la pregunta es ¿qué ha cambiado desde entonces? Digamos, no quiero de ninguna manera, digamos, relativizar la función del embajador o menospreciarla, pero digo, efectivamente, los temas comerciales, los temas turísticos, etcétera, eso va a seguir fluyendo. Y claro, la presencia boliviana en Argentina. Ahora, hay un elemento que a mí personalmente me asusta un poquito, ¿no? Y lo asocio con la presencia de Patricia Bullrich, con quien ya tenemos antecedentes respecto de la mirada despectiva y cuestionadora. ¿Cuál sería la mirada, el envío de municiones? No, eso no me preocupa tanto. A mí me preocupa cuando en algún momento la señora Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad del señor Macri, jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, manifestó que todos los bolivianos son pichicateros, ¿no? Fue una declaración terrible y que obviamente eso impulsó para que las fuerzas de seguridad salgan a corretearlos a los bolivianos. Ese es un tema que a mí me preocupa un poquito, que una señora Bullrich o un señor Milei de pronto en el afán de, qué sé yo, facturarle a Bolivia cualquier tipo de tensión, termine emprendiéndola contra los bolivianos allá. Eso sí nos da un poco de preocupación. Patricia Bullrich es la misma que envió municiones Tal en cual, un momento sí, de correcto, ruptura sí, constitucional, sí. de tanta violencia, y hoy es ministra de Milei. Entonces, vaya que tiene un papel en este capítulo. Hasta aquí quedamos. Si hay alguna conclusión para cerrar, Carlos. No, hay que mirar el escenario geopolítico mundial, ¿no? Muchas veces en política no hay coincidencias, ¿no? Hace algunas semanas Arce en Rusia, después ya hay previamente una denuncia y un llamado a que la encargada de negocios americana
pueda dar ciertas explicaciones de algunos movimientos que estaba haciendo. Que quedó fuera de las noticias porque vino esta sonada militar, no sé si se Pero acuerdan. si uno empieza a concatenar los hechos, ¿no? No voy a lanzar ninguna hipótesis, pero esos son los hechos, ¿no? Habrá que ver qué está por detrás y creo que no podemos cometer el error de leer esto como algo banal y solo de la política local. Ojo con lo que ha pasado afuera y con los movimientos internacionales que ha habido, geopolíticos. Muchas gracias a Carlos Saavedra, analista político, Gringo González, periodista, fue cónsul en Argentina, fue embajador en Brasil, no en Argentina, pero trae toda esa experiencia del mundo diplomático y sobre todo periodista, que creo que es lo que más armas le da para mirar, la misma curiosidad por lo que sucede que tiene Carlos Saavedra. Gracias a ambos.